Y este debería de ser el comienzo, algo parecido a esto. Tenemos ahí nuestra clase figura, la clase, el código fuente empieza con la declaración del paquete porque voy a meter esta clase dentro del paquete geometría y voy a definir un punto en 2D que es el centro, que es privado, ahora ya lo sabemos, lo vamos a estar haciendo de manera continuada. Y para poder extraer el centro, pues tenemos ahí el método público centro para extraer el atributo. Y también tenemos área. Las figuras queremos que nos dejen calcular el área, así que en este caso no he definido un atributo área porque yo no quiero que nadie me diga el área desde fuera, quiero que me hablen de la figura y quiero que el área lo pueda computar dependiendo de la figura que tenga. Y claro, esto es un problema porque si este es el top de la jerarquía y cualquier figura está aquí representada, pues como no tengo información suficiente de cómo es la figura, pues que no sé cuál es el área. Entonces no se me ocurre una forma mejor que poner cero o algo así de momento. Y ahora exploraremos a qué nos lleva eso. Entonces lo que voy a hacer ahora es saltar a mi editor de texto y vamos a empezar a escribir código. Bien, pues aquí tengo mi entorno de desarrollo. Eh, Tengo un directorio completamente vacío, podéis verlo aquí, y voy a crear la estructura a la que ya deberíamos de habernos habituado con las prácticas de estos últimos días, con los ejercicios de paquetes que estuvimos viendo. Entonces voy a crear un directorio para colocar el código fuente, otro directorio para colocar el código compilado, y dentro del código fuente voy a crear un directorio que se llama geometría, como el nombre de la clase, para colocar ahí las clases que pertenecen a ese paquete. Esto lo voy a pintar para que lo veáis. Tengo dos directorios, libsrc y el directorio dentro de src, el directorio de geometría. Muy bien, voy a empezar trayéndome el punto 2D para ya tenerlo disponible. Entonces, si no recuerdo mal, creo que lo tengo en un directorio diferente. 2D y lo voy a copiar al directorio src, geometría. Bueno, ahí, entonces ahora voy a mirar cómo lo he dejado. Ahí tengo el fichero .2D, le vamos a echar un ojo. src geometría.2D. Entonces, bueno, pues es el fichero que hemos estado viendo en varias ocasiones. Representación coordenadas cartesianas, constructor coordenadas cartesianas, una función para calcular la distancia y luego tengo dos funciones. La función toString para poderlo pintar si necesito pintarlo. Esto es bastante interesante porque os recuerdo que esta función es una función heredada. Este método es un método heredado, es un método heredado de la clase Object. Luego ya hablaremos un poco más de la jerarquía por defecto de clases que tiene Java y algunos detalles más. En esa misma línea tengo la implementación del método equals para comparar dos objetos. No voy a entrar en detalle porque lo vamos a ver también más adelante, probablemente en la siguiente sesión, pero el método equals recibe otro objeto, cualquier cosa. Entonces lo que hace como implementación es comprueba que el objeto que le hemos pasado es de la clase punto en dos dimensiones, y si lo es, bueno, aquí hacemos un pequeño casting y hacemos una comprobación de que no hay gran distancia entre las coordenadas x y las coordenadas y de los dos puntos. Básicamente esto lo estoy usando como un epsilon para controlar el margen de error. Si el objeto no es del mismo tipo que un punto, pues entonces digo que directamente no son iguales. Eso significa que técnicamente podría usar el método equals para comparar si un punto es igual a cualquier otro objeto. Pero bueno, no importa demasiado. Vamos a entrar en ese detalle sobre el funcionamiento de equals y de toString en la siguiente sesión para terminar. Guardo el punto. Entonces ya, teniendo disponible el punto en dos dimensiones, me voy a poner a hacer las clases, empezando por figura, que era lo que habíamos dicho. Voy a abrir el fichero figura.java. Está completamente vacío, como podemos ver. Lo primero es decir a qué paquete va a pertenecer esta clase, que es el paquete de geometría. Va a abrir
class figura y hemos dicho que vamos a tener un punto, todas las figuras tienen un punto en 2 dimensiones que es su centro. Bien. Y vamos a hablar un momento del área, porque claro, dependiendo del tipo de figura que tengamos, el área va a ser completamente diferente. Y es un poco extraño almacenar el área, porque si por ejemplo yo tengo un círculo, me dicen que el centro del círculo es el 0, 0 y que el radio es 2, pues yo ya sé cuál es el área, es como que no tengo que almacenarlo. Así que voy a hacer algo diferente al centro y es no voy a declarar el atributo área porque no quiero estar todo el tiempo calculando el área para dejarlo en ese atributo para luego poder consultarlo. Cuando alguien ejecute la operación de área, pues ya directamente hago el cómputo del área y punto. Bien, lo que sí que voy a hacer es, voy a poner un observador para poder acceder al centro. Lo voy a llamar exactamente igual que el nombre del atributo. A mí me gusta hacer eso, más que hacer un get centro o una cosa parecida, ya lo sabéis. Return centro, pero bueno, mucha gente lo llama getters, así que alguna vez se me escapará también a mí. Y ahora, claro, viene la parte interesante y es, en principio hemos dicho que las figuras tienen área, así que debería de ser capaz de pedirle el área a cualquier figura. Y eso se puede hacer haciendo esto, área, ese es el método. Y bueno, pues ahora tengo un pequeño problema, que es hago un return de qué puedo devolver. Pues realmente no lo sé, así que de alguna forma hasta ahora lo mejor que podría hacer es una cosa parecida a esta, para calcular el área. Bueno, pues ahí tenemos nuestra primera implementación de figura. Antes de continuar, voy a mover un momento las transparencias e incluso antes de empezar con los tests, que ya deberíamos de haber empezado, porque es una de las primeras cosas que solemos hacer, pues bueno, pues vamos a ver un poco la orientación que tenemos aquí y bueno, pues vamos a construir una primera clase. Es importante que recordéis que teníamos una estructura, una jerarquía, entonces aquí podemos ver figura, podemos ver círculo, así que vamos a hacer la clase círculo heredando de la clase figura. Voy a dejarlo donde estábamos, en las transparencias, y ahora me voy a mover otra vez a mi código, así que ahora ya podemos hacer un círculo.java package geometría public class círculo extends figura, esto es importante. Y entonces ya sabemos, o deberíamos recordarnos, que mágicamente ya tenemos un centro y tenemos dos observadores, el observador centro para extraer el centro de la figura, en este caso el centro del círculo, y el otro observador que es el observador área, que te devuelve el área de cualquier figura. Así que en principio yo podría hacer una cosa como esta, que es un public círculo, para poder hacer un círculo que voy a necesitar, pues punto 2D, este es el centro que me van a pasar desde fuera. Voy a necesitar muy probablemente el radio, double radio, que también me van a pasar desde fuera. Voy a llamar C al centro, y entonces ahora lo que puedo hacer es decir centro igual a C, y puede hacer radio igual a R, y claro, por supuesto necesito el radio, que lo voy a ocultar, es un double R radio, y aquí es donde va signo. Bueno, técnicas ya aprendidas, clásicas, de las que hemos estado usando en las últimas semanas. Y bueno, pues en principio si hago esto ya podría hacer un test directamente. Vamos a ver si conseguimos que todo esto funcione. Guardamos y creamos la clase, por ejemplo, vamos a llamar geotest. Entonces es una clase que voy a crear en el directorio src geotest.java, y esta clase no la voy a hacer pertenecer al paquete, la voy a dejar fuera del paquete. Entonces es public class geotest
void los argumentos y necesito la clase círculo porque voy a hacer un círculo. C es igual a new círculo, le tengo que pasar un punto, se lo voy a poner aquí directamente, new punto en 2 dimensiones, el punto va a ser el 0, 0 y tengo como segundo argumento el radio, vamos a suponer que el radio es 2 y aquí necesito importar la clase geometría.círculo y por supuesto también necesito la clase geometría.2D. Y en principio por lo menos con eso ya debería compilar. Así que me voy a volver a mi entorno, voy a mirar a ver cuál es la pinta de las cosas que tengo. Entonces tengo geotest a nivel de src, tengo círculo, figura y punto en 2 dimensiones dentro del directorio de geometría. Y ahora no sé si recordáis, pero la forma en la que vamos a compilar esto es javac -dlib. Recordad, -dlib dice dónde tenemos que dejar las clases. -cp lib es donde está el class path. -source path src, que es donde tengo que buscar los códigos fuente. Y quiero compilar el fichero src geotest.java. Y bueno, pues ahí tengo mi primer error, que básicamente es que he puesto un punto en un sitio donde no tenía que ponerlo, porque es una coma. Compilo y ahora tengo un mensaje bastante curioso. Lo voy a dejar un rato para que lo veáis y penséis en ello, a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, lo que nos está diciendo Java es que tiene un problema en la línea 8 de círculo. Vamos a partir el código en el editor en 2. Me voy a ir a círculo, voy a ir a la línea 8, que es esta de aquí. Yo creo que se ve prácticamente toda la clase. Aquí tiene un problema y dice que centro tiene acceso privado en figura. Esto es bastante interesante porque lo que acabamos de aprender es que si yo declaro una variable, un atributo private dentro de una clase, sus hijos, las subclases, no van a poder acceder a dicha propiedad, ni a dicho atributo, ni si fuera un método tampoco podrían acceder al método. Eso significa que para poder acceder al valor interno del atributo centro en figura, tengo que cambiar el modificador de visibilidad. Y la pregunta es, ¿y qué modificador pongo? Porque si pongo public, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que todo el mundo va a poder tocar ese dato y no queremos hacer eso. Así que para eso los lenguajes de programación orientados a objetos, la mayoría de ellos, nos regalan un modificador especial que se llama protected. Probablemente lo habéis visto en algún sitio y lo que está diciendo ese protected es, bueno, este atributo no es privado, tampoco es público, porque puede ser accedido por las subclases de esta clase. Con esto creo que podremos compilar efectivamente, ya lo tenéis ahí en la parte de abajo de mi editor, y voy a hacer una cosa que es directamente, por lo menos voy a ejecutarlo para ver que no se me rompe con ninguna cosa extraña. Java -cp lib geotest. Y ahí está, ha ejecutado, no ha hecho nada porque no le he dicho que haga nada, así que de momento vamos bien. Ahora, antes de continuar con nuestras implementaciones, voy a volver a los test y vamos a enriquecerlos un poco. Voy a poner todo esto en la misma línea porque creo que no necesito espaciarlo. Y entonces vamos a añadir un par de test. El primero va a ser ver si podemos sacar el centro. El punto central es c.centro del círculo y vamos a compararlo equals con el punto que hemos declarado como punto central, que es el punto en 2 dimensiones 0.0,0.0. Y la segunda propiedad que quiero comprobar de mi programa, o sea, la segunda prueba que voy a hacer, es
que quiero comprobar si el círculo, si el objeto círculo, si la clase círculo es capaz de calcular correctamente el área de una de sus instancias. Entonces este círculo, si calculo el área, esto debería de ser igual, si no nos equivocamos, a 4 por math.pi. Entonces ya tenemos dos tests un poquito más ricos. Así que voy a volver a compilar la clase geotest. Ahí tenemos la línea de compilación. Y voy a volver a ejecutar los tests, pero esta vez lo voy a hacer con el flag EA, que es el de Enable Assertions, el que hace las comprobaciones de las propiedades que hemos incluido con assert. Y le voy a dar, voy a ejecutar y ya tengo un primer error en mis tests, lo cual es una magnífica noticia. Siempre que los tests revelan un error, es que es una noticia muy buena. Porque si no lo revelan los tests, lo mismo lo revela el usuario final o una cosa parecida. Entonces lo que me están diciendo es en la línea 8, la línea 8 es esta, dice que el área no coincide con el área esperado y eso es normal porque si analizamos la implementación que hemos hecho del círculo, hemos visto que no hacemos ninguna implementación del área, no tiene implementado el área. Eso significa que si lo podemos usar y el compilador no se ha quejado es porque lo tiene figura. Y aquí está la definición del área en la figura, que es 0, lo cual es un pequeño desastre. Y entonces aquí vamos a aprender una cosa interesante de las que se pueden hacer con la herencia, y es que podemos sobreescribir una de las operaciones de la superclase. Es decir, si figura no sabe calcular el área o ni siquiera tiene definido el cálculo del área, aunque podría tener definido el método, luego lo vamos a ver, entonces círculo puede coger y definir el cálculo del área con un public double área. Entonces aquí hacemos un return de radio por, vamos a ponerlo en este orden, math.pi por radio al cuadrado. Y ahí tenemos la implementación de nuestra área. Entonces ahora vamos a volver a ejecutar los tests, compilamos, ejecutamos y parece que pasa todos los tests. Perfecto. Bien, limpio la pantalla y volvemos a las transparencias. El punto de las transparencias en el que estábamos era este. Y este es el código que más o menos deberíamos de haber escrito y que ya estaría compilando y pasando los tests. Bueno, aquí en las transparencias hay una modificación con respecto al código que acabáis de ver, que bueno, merece la pena comentarlo. Tiene que ver con algo que ya habéis visto antes, que es que cuando se trabaja con Double, en general, tras múltiples operaciones siempre hay un poquito de desviación, porque la goma flotante funciona de esa manera. Entonces, siempre que queráis comparar la igualdad de dos números Double después de haber hecho operaciones, lo mejor es que lo hagáis con respecto a un epsilon de diferencia entre los dos. Entonces esta es la implementación de la igualdad, curiosamente. Lo dejo ahí puesto, pero bueno, es más o menos evidente. Restar los dos números que quieres comparar, calculas el valor absoluto y miras que eso esté por debajo de un determinado rango. Esto es una técnica que está bien que aprendáis y que la uséis. Las siguientes transparencias estaban para ayudar a realizar el código si no se había tenido acceso al vídeo. Entonces se hablaban de los dos problemas que nos hemos encontrado, el problema con la variable, con el atributo centro y la necesidad de darle mayor visibilidad, pero sin pasarse, y ahora lo vuelvo a recordar. Y el problema de sobreescribir el método área, que ya deberíamos de saber hacerlo porque lo vimos en la sesión anterior. Entonces, por volver a Protected, pues hemos aprendido a usar el modificador de visibilidad Protected. Ya tenemos tres, Private, Protected y Public. Private implica que nadie más puede usar esa propiedad más allá del código de la clase. Protected significa que esa propiedad la pueden usar las subclases y Public significa que esa propiedad la puede usar todo el mundo.
es bastante normal, como hemos visto, que algunos atributos se declaren como protected para que las subclases puedan modificarlos y puedan acceder a ellos. Bueno, el siguiente paso que vamos a dar es un paso bastante conceptual, y es que si nos fijamos, la clase figura no sabe calcular el área de cualquier figura y podemos decir en ese sentido que es como demasiado abstracta. Y bueno, pues cuando una cosa así sucede, lo que se puede hacer en cualquier lenguaje orientado a objetos o en casi cualquier lenguaje orientado a objetos es marcar la clase como clase abstracta, y en el caso de Java lo que hacemos es usamos un modificador, el modificador abstract. Vamos a ver cómo funciona el conjunto completo. Vamos a etiquetar como abstracta la clase figura. Entonces os pongo ahí el código y esto es muy interesante, prestad bastante atención. Lo que estamos haciendo aquí es declaro la clase como abstracta, o sea, a partir de ahora la clase figura es una clase que vamos a denominar abstracta, es una clase abstracta. Para eso usamos el modificador abstract y lo ponemos ahí delante. Recordad que mantenemos el protected, por supuesto, esto no está afectado, pero lo pongo en rojo porque es importante. Y esta sí que es muy importante, y es que decimos que la clase figura es una clase abstracta y en particular tiene un método que no sabe implementar, que todavía no está implementado. Con eso lo que estaríamos diciendo es pedimos a las subclases que en algún momento tienen que acabar implementando el área, pero ya de momento es algo que puedo usar. Todas las subclases van a tener disponibles ese método, pero tendrán que ser las subclases las encargadas de hacer esa implementación. Podéis ver ese mensaje abajo en las dos notas a pie de página que vienen desde el título. Bien, para poder continuar, lo que vamos a hacer es vamos a seguir enriqueciendo nuestros tests y podemos probar a intentar meter un test como este y vemos lo que pasa. En principio debería de poder crear una nueva figura porque como no tengo constructor pues hay uno por defecto, y me gustaría decir que si pregunto por el centro de una figura que acabo de crear, como no he puesto nada en el centro, pues debería de ser null. Esta propiedad debería de cumplirse, así que la voy a añadir a mi código. Ahora vamos a escribir código y vamos a ver si de verdad esto es así o no. Volvemos a nuestro editor y abrimos de nuevo la clase figura. Aquí está, era como lo tenemos codificado. Vamos a reescribirla, abstract, tal y como hemos dicho, y hemos dicho que esto también va a ser un método abstracto, y al ser un método abstracto no tengo que implementarlo. Esto es lo importante de los métodos abstractos. Y ahora ya puedo irme a geotest y puedo crear esa prueba que quiero hacer. Figura f es igual a new figura, assert f.centro, si pregunto por su centro debería de ser null, puesto que no he puesto nada. Entonces, bien, vamos a compilar. Y bueno, pues aquí tengo un nuevo error. Esto me está diciendo que no encuentra figura. Vale, esto es un error clarísimo porque se nos ha olvidado importar la clase, entonces no la puedo usar. Figura, vuelvo a compilar y ahora tengo un nuevo error. Y este error es el que estaba buscando para poderoslo mostrar, que dice error, figura es abstracta, no se puede instanciar. Eso significa que cuando una clase es declarada como abstract, nadie puede crear objetos de esa clase. No se pueden hacer news de esa clase. Así que eso es algo que se nos tiene que quedar en mente y que tendremos que aprender. Bueno, volvemos a las transparencias. Ahí tenéis la frase entera de lo que acabamos de ver y lo tenéis disponible en las propias transparencias. Bueno, vamos a continuar con el problema. Entonces, a continuación, lo siguiente que tendríamos que hacer es la clase polígono. Si queréis podéis revisar de nuevo el árbol de herencia para recordarlo, pero básicamente las referencias aquí van a ser que, por supuesto, todos los polígonos son figuras. Antes habíamos hecho la del círculo, ahora estamos moviéndonos a la derecha por la de los polígonos. Y bueno, yo voy a introducir dos propiedades que son características de los polígonos, que tienen un número de lados, el que sea,
y además pues todas tienen un perímetro. Si coges y sumas la longitud de todos los lados, entonces consigues dicho perímetro. Pues ya deberíamos de estar programando. Voy a esperar un poquito por si queréis pausar el vídeo antes de que yo continúe. Y vámonos a abrir el fichero geometría y es el nuevo fichero polígono.java. Polígono.java. Entonces esto es public class polígono extends figura. Que se me olvida la declaración del paquete package geometría para poder meter el polígono dentro de dicho paquete. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Qué cosas tiene un polígono? Hemos dicho que tiene un número de lados. Eso lo tiene cualquier polígono. Yo creo que lo podemos guardar. De hecho, voy a guardarlo en una variable. Como no sé cómo la voy a usar, porque todavía tengo más herencia, la voy a declarar protected. O bueno, la voy a declarar private por asegurarme de que no la usamos sin permiso. Y si me salta un error de compilación, pues me voy a dar cuenta. Y esto es un entero que me va a representar el número de lados. Voy a hacer un observador, public int n-lados, lo voy a llamar igual que mi atributo. Esto es un return n-lados. Voy a hacer public perímetro. Esto es double. Me devuelve un double con la suma de todos los lados. Mirad lo que miran los lados. Y bueno, vamos a pensar un poco porque yo creo, y este es otro de los donde deberíamos de ser capaces de aplicar algo de lo que hemos aprendido en las transparencias anteriores, y es que esta clase, si os fijáis, todavía es un poco abstracta porque es verdad que yo tengo polígonos, los polígonos tienen lados, pero con esta especificación y partiendo de aquí es muy difícil que yo calcule el perímetro. Tendría que tener los lados almacenados de alguna manera y eso se puede complejizar bastante. Así que voy a utilizar lo que hemos aprendido sobre abstract. Voy a declarar esta clase como abstracta. No implemento perímetro. Y voy a declarar la clase como abstracta. Porque si no lo hago, vamos a ver lo que pasa. Si no hago eso, me vengo aquí y voy a compilar geometría polígono. Entonces, si os fijáis, me dice que polígono no es abstracta y debería de sobreescribir el método perímetro directamente en polígono. Es la manera que te está diciendo que necesitas escribir que la clase en sí misma también es abstract. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Polígono abstract. Vamos a ver si ahora ya puedo compilarla. Me está diciendo que polígono extends figura y que no puede encontrar figura. Veamos por qué. Geometría. Bueno, este tipo de errores son un poco demenciales. A veces te puedes pasar una tarde entera buscándolos. Bueno, pues ya tenemos la compilación de polígono realizada. Curiosamente no puedo añadir test al polígono porque todavía no puedo crear polígonos porque la clase polígono es abstracta. Entonces casi no puedo hacer nada, así que todavía no tengo test. No voy a escribir ningún test aún. Me voy a volver a las transparencias a ver qué es lo que nos dicen. Y bueno, pues es lo que acabamos de ver prácticamente. Entonces, esto es una manera de recordar el punto por el que hemos pasado. Y entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso es que nos piden implementar polígono regular. Nos dicen que todos los polígonos regulares son polígonos, obviamente, así que ahí podemos aplicar herencia. Y que los lados de un polígono regular son iguales. Así que podemos tener almacenada la longitud del lado. Tenemos ya el número de lados y con esto ya podemos calcular el perímetro. Eso está genial. Y técnicamente, si yo tengo un polígono regular, conozco el lado y conozco el número de lados y el polígono es regular, puedo calcular el área. Eso a lo mejor no es tan fácil como calcular el perímetro, porque calcular el perímetro es multiplicar el número de lados por la longitud del lado,
pero si nos damos una vuelta por Wikipedia, pues hay una forma de hacer el cálculo, extrayendo primero la apotema, que eso nos va a permitir dividir todo el polígono en triángulos y luego hacer la suma de las áreas de los triángulos. Bueno, un poquito, si miráis en Wikipedia o en cualquier sitio, vais a encontrar las fórmulas que os dan esa versión. Así que nos vamos a poner a implementarlo. Bueno, voy a dejar un poquito de tiempo por si queréis vosotros parar el vídeo. Y bueno, pues el código de polígono regular lo voy a ir poniendo aquí directamente en las transparencias. Luego me paso al código para hacer las compilaciones y tal, pero lo vamos a explicar aquí. Entonces pues lo hago pertenecer a la clase geometría. El nombre de la clase es polígono regular. Esto ya es importante porque ya no es abstracta. Y no es abstracta porque va a tener implementados todos los métodos declarados como abstract en las superclases, que son el método de área y el método perímetro. Extiende directamente de polígono. Entonces un polígono regular es un polígono, y como un polígono es una figura, también un polígono regular es una figura. Como podéis ver en este análisis, la propiedad de herencia es una propiedad transitiva, acabas heredando de las superclases que tengas. Introducimos la longitud del lado como un atributo. Lo voy a declarar protected para poderlo usar en las subclases. Por ejemplo, cuando empecemos a hacer las subclases tipo hexágono o tipo equilátero o lo que sea, pues voy a poder usar la longitud del lado para lo que necesite. Tengo aquí un primer constructor, y de hecho va a ser el único constructor de los polígonos regulares. Un polígono regular necesita un centro, el número de lados y la longitud del lado, y voy guardando todos los datos. El centro en el atributo centro declarado en figura, los lados en el atributo lados declarado en polígono, y la longitud del lado en el atributo long lado declarado en polígono regular, aquí en esta clase en la que estoy. Ya sé calcular el perímetro, multiplico el número de lados por la longitud del lado y ya lo tengo. He metido además la longitud del lado como un observador para que me devuelva la longitud del lado, lo he llamado lado. Y finalmente tengo el área, que es el otro método abstracto que me queda por implementar. Y la implementación, pues insisto en que la podéis buscar en cualquier libro de matemáticas. Saco el apotema, que se saca con esta fórmula, y después multiplico el número de lados por la apotema, por la longitud del lado partido por 2, y eso me da bueno, pues el área del polígono regular. Voy a seguir avanzando antes de volver a la compilación y hacer el análisis ya final. Vamos a ver la última clase que vamos a implementar. Vosotros podéis seguir porque tenéis unas cuantas clases más en el árbol de herencia, podéis terminar de implementarlas todas. Y bueno, pues os dejo un momento por si queréis parar el vídeo. Bien, pues aquí tenemos la implementación del hexágono. Entonces son dos análisis. El primer análisis es la implementación del área. Si recordáis, el área ya estaba implementada como método dentro de la clase polígono regular. En esa clase, en la clase polígono regular, el área era relativamente complejo porque era una fórmula de área que era común a un montón a todos los polígonos regulares. Y sin embargo, cuando estamos trabajando con hexágonos, pues podemos hacer un cálculo un poquito más eficiente. Es verdad que aquí no vamos a notar una gran diferencia, pero podéis imaginaros un problema donde sí que lo vayamos a notar. Bien, el segundo punto es muchísimo más interesante. Esto que veis aquí, antes de entrar en el detalle de super, que es lo que quiero mencionar, es la declaración de un constructor de hexágonos. Para construir un hexágono yo lo único que necesito es el punto central y la longitud de su lado. No necesito nada más. Eso me define ya por completo el hexágono. Entonces, lo que yo no quiero hacer es escribir todo el código de coger el centro, copiarlo. Ahora sé que es un hexágono, por lo tanto es 6, copiarlo en el número de lados, coger la longitud del lado y copiarlo, cuando ese código, si recordáis, pues lo teníamos escrito de hace un rato. Fijaros, en polígono regular yo tengo un constructor que coge 3 argumentos, el centro, el número de lados y la longitud del lado, y ya me construye el polígono regular. Entonces, lo que estoy haciendo en hexágono es usar una
palabra reservada de Java, que es la palabra super, que cuando la estoy usando de esta manera, dentro de un constructor, porque es el único sitio donde voy a poder usarla, así, con 3 argumentos, está invocando el código del método constructor de la clase inmediatamente, la clase padre de hexágono. Así que estoy ejecutando el código de construcción de polígono regular. Y esto es como muy interesante, porque así me tengo que evitar replicar código. No hace falta que escriba el código tantas veces. Bueno, ya no nos quedan más transparencias. Lo que voy a hacer es me voy a volver al código donde ya tengo implementado, donde ya tengo metido todo el código que habéis visto aquí en las transparencias. Voy a compilar, seguro que salta algún error de compilación y hablamos sobre ello. Bien, vamos a compilar la clase polígono regular y como os comentaba, pues algún error tenemos, en particular, ya me acuerdo, en polígono, cuando escribí antes la clase polígono, no sé si lo recordáis, pero me dejé el número de lados como private y ahora lo voy a necesitar en las subclases, así que lo voy a declarar como protected. Bien, vamos a compilar. Perfecto, el polígono regular. Voy ahora a geometría hexágono. También parece que compila y ahora, si os parece, pues empezamos a hacer unos test. Abro el fichero con el programa principal, geotest. Bueno, este código está mal, ya no me vale. No necesito la figura, pero sí que voy a necesitar pues polígono regular y voy a necesitar hexágono y voy a hacer una cosa para que veáis que puedo hacerlo y es voy a también a traerme figura, voy a ordenar esto. A mí personalmente me gusta que estén ordenadas las importaciones. De hecho hay muchos sistemas que las ordenan automáticamente, muchos editores de texto. Polígono regular, PR es igual a un new polígono regular. Me voy a declarar aquí un punto en 2 dimensiones, C, centro, no, voy a llamar O de origen de ordenadas, new.2d, que es el 00, aquí está. Y ahora tengo que decir cuántos lados tiene. Por ejemplo, puedo decir que tiene 21 lados y que la longitud de cada lado es 42, por supuesto. Bien. Entonces con esto, en principio, debería de ser capaz de hacer algunas predicciones. Antes de hacerlas, voy a imprimir system.er.format área del polígono regular tanto por 100 F y voy a imprimirlo aquí, pr.area. Sí que puedo hacer una cosa que fácil, que es un assert del perímetro, p.perímetro, en principio debería de ser igual a pues 21.0 por 42.0, número de lados por la longitud de cada lado. Y el área, como bueno, pues tendría que ponerme a calcularlo, no lo voy a hacer, lo voy a mirar por lo menos y luego ya decidimos antes de que ocurra nada. No vaya a ser que esté cometiendo algún error y se me rompa el código. Voy a compilar geotest. Bueno, pues ya tengo un pequeño problema que me dice posible vale, sí, claro, es que el número de lados no tiene por qué ser double. Estoy un poco idiota. De hecho, no es que no tenga que escribir un entero, no es
compilo. Ahora me dice que me falta un return en la línea 18 en círculo. ¿Qué ha pasado aquí? Círculo. Tenía a medias una función que finalmente no implementé. Vale, ahí está. Y ahora es Java, -EA, habilito las excepciones, -CP, dentro del if, la clase geotest, que como no está en el paquete, pues la puedo invocar así directamente. Y ahí tengo el dato. Voy a meter un cambio de línea para que lo veamos un poquito más limpio. Eso es. Compilamos, ejecutamos de nuevo. Y bueno, pues parece que ese es el área del polígono regular de 21 lados con 42 de medida por cada lado. Así que esto jamás deberíamos hacerlo. Deberíamos de irnos a otra fuente para conocer el área del polígono en concreto. De hecho, como no lo quiero hacer, lo voy a hacer de otra manera. Me voy a ir a Geotest. Voy a hacer una cosa mucho más sencilla, que es recoger un polígono regular de 4 lados, cuya longitud es 2, el perímetro tiene que ser 8, sí, y el área, ahora ya sí que lo puedo acertar, así que puedo decir cuál va a ser. El área de esto es 2 por 2, que debe ser 4, porque esto es un cuadrado, obviamente. Así que por lo menos vamos a ver si el test funciona para los cuadrados. Pues parece que no. Bien, esto es un poco traumático, pero quizá, solo quizá, la línea en la que falla es la 17, es en el cálculo de esta área. Voy a aplicar la técnica de aproximación, porque es posible que en el cálculo con la apotema y todo eso, el área que me dé sea muy cercano a 4, pero no exactamente 4. Así que voy a poner maps, valor abstracto hasta 4, y voy a intentar ver si esto está, por ejemplo, por debajo de ese valor. Compilo, ejecuto, perfecto. Ese era el problema. El problema está en que se nos ha ido la precisión del dowel. Para que lo comprobemos, voy a hacer un system.out r.println. Voy a imprimir directamente el área. r.área. Y así lo vemos ejecutar y vemos que nos sale ese valor. ¿Lo veis? Entonces, claro, en el cálculo del área del polígono regular, con ese cálculo tan raro que teníamos, bueno, tan raro no, el que era el genérico para todos los polígonos regulares, pues me salía este problema. Pues para terminar voy a hacer un pequeño cambio en el test, solamente para reflejar algo que ya habíamos aprendido en las clases anteriores, que es que yo puedo coger una figura f, una variable de tipo figura, y puedo meter en ella un new hexágono. Y os recuerdo que para poder construir un hexágono, y así ya de paso usamos el constructor super para ver que nos está funcionando y que no se nos rompe nada, pues tengo que decirle cuál es el centro, que le voy a poner en el mismo punto que antes, y tengo que decirle cuál es la longitud del radio, del lado, y con esto en principio debería funcionar. Voy a imprimir el área y el perímetro y f.área, y seguro que alguno de mis estudiantes ya se está dando cuenta de un pequeño problema que voy a tener, pero bueno, vamos a verlo, a ver si por lo menos esto compila. Entonces tengo un problema porque resulta que figura es una clase, si recordáis, que no tiene definido el perímetro. Tiene definido el área, pero no el perímetro, y de eso se está quejando. Se está quejando de que estoy intentando acceder a la propiedad perímetro de una variable que es de tipo figura. Aunque internamente tengo un hexágono y el hexágono sí que tiene un perímetro, no me está dejando hacerlo por esa razón. Bien, vamos a hacerlo para ver que esto es así.
voy a cambiar polígono regular como tipo de la variable f y voy a volver a compilar. Ahora sí que compila, voy a hacer el cálculo de los dos y me sale pues que el perímetro es 24 como esperábamos porque es 6 por 4 y que el área es eso. Pues supongamos que está bien a estas alturas. De hecho, ya podríamos hacer esa sección. Voy a venir aquí, copiar, f perímetro es igual a 24 y el área de la figura ahora es pues 41.5692. No hace falta que aproxime más. Y vamos a ver si ahora ya me pasa los test. Pues muy bien. Espero que os haya gustado la clase, que seáis capaces de replicar todo mi código y todo lo que he escrito en vuestras casas. Y bueno, pues espero cualquier comentario que me queráis hacer o cualquier pregunta que queráis hacerme. Estoy disponible a través de Telegram principalmente, pero me puedo conectar a Teams y podemos resolver allí las cosas. Un saludo y espero veros prontito. Chao.